Amados hermanos, muy buenos días. En esta hora la palabra de nuestro Dios nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Parece que tenemos nada más un pequeñito. ¿No lo veo? Bueno, vamos a hacer de todos modos la oración por los niños de la iglesia que están en casa. Padre bendito, muchas gracias te damos, Señor, porque como tú nos lo dices en tu santa palabra, es una instrucción que nos deja, Señor, para que todos los padres y la iglesia nos fortalezcamos cuando tengamos debilidad y leamos este pasaje, Señor, para recordar nuestra gran responsabilidad con los niños de la iglesia, con los jóvenes, Señor. Dependen de nosotros, Señor, dependen de nuestro testimonio, de nuestro interés y de nuestra gran responsabilidad para que ellos vivan una vida libre y feliz, gozando de tu presencia para siempre, Señor. Permítenos, Señor, tener la sensibilidad, el amor, para poder instruirlos, Señor, para tenerles paciencia, Señor Padre, para que nosotros seamos los instrumentos que necesita la iglesia, Señor, para que esos niños crezcan y sean generaciones nuevas, generaciones con nueva visión, generaciones que proclamen el Evangelio, Señor, y que ellos sean los que continúen con este trabajo que tú nos dejaste, Padre. Te los ponemos en tus manos, Señor, para que tú los cuides, los bendigas, Señor, los prosperes, les des el crecimiento físico y mental, Señor, les des una vida llena de oportunidades, Padre, para que ellos puedan transitar por este momento tan difícil de su vida, Señor, al lado de sus padres, Señor, pero cuando ya sean unos jóvenes y ya tengan uso de razón, Señor, y puedan entender lo que tú has hecho en su vida, Señor, nunca se aparten de ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que es tu voluntad, Señor, que esos niños estén aquí en este lugar, Señor, y que nosotros seamos los que lo podamos instruir, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de la niñez que das a esta iglesia, Señor. En nombre de Cristo te lo agradecemos y merecemos. Gracias, mi hermano Marcos. Invito a mi hermana Betsabé para que nos haga la lectura que tiene sustento el sermón de hoy. Así puestos de pie, hermanos, vamos a seguir, leyendo la palabra de Dios, y va a ser en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 15, y va a ser alternadamente. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Y la palabra de Dios dice así: exhortó ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres en perfecta santidad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer es engañada y incurrió en transgresión.
pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Oramos a nuestro Dios, hermanos. Dios, permítenos adentrarnos en el estudio de la Sagrada Escritura. Permite, Señor, que en todo momento sea tu Espíritu el que guíe esta predicación. Te pongo en tus manos mi vida para que la uses como ese instrumento para explicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Le decía yo hace unos días a mi esposa la ventaja de los sermones temáticos, que uno escoge el tema que va a estudiar. La ventaja de los sermones expositivos es que vamos siguiendo, así como viene la Sagrada Escritura. Y aquí llegamos a uno de los capítulos más complicados que nos vamos a encontrar. Y que más de uno o más de una terminan enojados o enojadas por cómo lo dice Pablo a Timoteo. Pero vamos a ver mucho de la grandeza de nuestro Dios que tiene a través de este pasaje. Y debemos partir, tenemos que tener muy en claro mucho del contexto en el cual se da esta carta, la primera carta a Timoteo. El apóstol Pablo, hermanos, tiene una relación muy cercana con Timoteo. Es una relación tan íntima que tiene con él que en varias ocasiones, en un par de ocasiones en sus cartas, le llega a llamar mi hijo amado y fiel en el Señor. Sabemos las referencias que tenemos de la Sagrada Escritura, es que Pablo era soltero, no tuvo hijos. Pero con este joven tiene esa relación especial como para decirle, te quiero como si fueras mi hijo. Allá más adelantito, en 1 Timoteo 4:17, es donde le expresa este amor, este cariño. Pero ¿cómo es el proceso de conocer a Timoteo, hermanos? Es en su primer viaje misionero que va realizando Pablo, cuando en una de las ciudades que él visita, ya lo vimos también en los estudios de los miércoles, llega a una ciudad, a la ciudad de Listra. Y ahí en la ciudad de Listra conoce el Evangelio una mujer llamada Loida. Esta mujer Loida escucha a Pablo, mujer judía, conocedora de la Sagrada Escritura judía, que para ese entonces es el Antiguo Testamento, y una mujer que también Pablo hace referencia que tiene a su mamá, Eunice. Nuestra sociedad femenil tiene ese nombre, Eunice. Ambas mujeres escuchan el mensaje de Pablo sobre quién es Jesús, cómo Jesús es el cumplimiento de las profecías de los escritos judíos. Y así, estas mujeres se adhieren al cristianismo. Forman parte ahora de la iglesia de Cristo. Pero Loida, hermanos, Loida, cumpliendo su labor de madre judía, le ha enseñado a Timoteo, a su hijo, lo que creen. Le ha enseñado desde muy pequeño. Así lo dice más adelante en una segunda carta Pablo, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Es decir, Timoteo fue educado por su mamá Loida en cuestiones del Antiguo Testamento, de las Escrituras que estaban para ese entonces. Y con la llegada del Evangelio en voz de Pablo, en la enseñanza de Pablo, es que entonces Timoteo también conoce el Evangelio de Jesucristo. Timoteo, siendo un jovencito, también recibe a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías. Y vean lo que ocurre en la vida de Timoteo. Allá en Hechos 16 lo describe
Lucas. Dice de Timoteo, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es un muchachito que ya es conocido en la comunidad de creyentes que quedó ahí en Listra y que lo reconocen, que tiene un buen testimonio, como muchos de nuestros jóvenes. Ahorita hay jóvenes aquí en la cabina haciendo los arreglos, tratando de solucionar los conflictos que se van generando. Buen testimonio. Vemos jóvenes que suben, bajan, estudian, están en las clases. Buen testimonio. Así es Timoteo, hermanos. Pero este joven tiene una madre judía, una madre que ha cumplido con su labor educativa en la familia, en el hogar. Pero es importante también resaltar que este joven tiene un padre griego, no es judío, es griego, gentil. Y ese padre, el jefe de familia, no sigue los preceptos judíos. Incluso, muy seguramente, el padre de Timoteo no estaba circuncidado porque no forma parte de sus rituales del pueblo griego. Y Timoteo tampoco estaba circuncidado. Por lo tanto, había un cierto rechazo hacia este tipo de matrimonios mixtos dentro de la comunidad judía. Por eso más adelante a Timoteo lo tienen que circuncidar para que lo acepten dentro de la comunidad, para que pueda predicar el evangelio. Pero entonces, imagínense el contexto de Timoteo. Tiene las enseñanzas judías de su madre, pero también tiene enseñanzas gentiles de parte de su padre, del ámbito griego. Sí dejaban que estudiara la escritura, pero no dejaban que cumpliera los rituales establecidos en la misma. Y es en el segundo viaje cuando Pablo ahora se lo vuelve a encontrar en Listra. Se lo encuentra y ve que es un muchacho de buen testimonio para con los hermanos de ahí, y entonces Pablo lo toma como un colaborador. Lo va a acompañar ahora en todo este segundo viaje junto a Silas, junto a Lucas, para ir a predicar el evangelio. Timoteo se va a llegar a ganar la confianza de Pablo y el amor, porque decíamos, como a hijo amado. Y es tanta la confianza que le genera este jovencito a Pablo, que incluso le llega a decir que atienda a él de manera pastoral a las iglesias que se van formando. Es así que le pide en algún momento del viaje a Timoteo: Timoteo, quédate aquí en Éfeso, por favor. Necesitamos que se cubran las sanas enseñanzas aquí. Y yo te he visto cómo das buen testimonio tú. Cómo conoces la sana enseñanza. Te encargo que en esta comunidad no entren ideas que no corresponden a lo que Jesús enseñó y que has estado aprendiendo junto con nosotros en nuestro viaje. Así veíamos el domingo pasado en voz de nuestro pastor Eric, ahí en 1 Timoteo 1. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así que se queda muy jovencito con una labor pastoral, con una labor de enseñanza y de cuidado de esa iglesia. Y es ahora, hermanos, que Pablo le sigue dando consejos a través de esta carta. Pablo está enterado de lo que ocurre en esa comunidad. Y ahora no le escribió a la comunidad en específico, como lo hizo a Filipos, a Tesalónica, a Colosas. Ahora le escribe al líder, a Timoteo en particular. Y le sigue dando una serie de instrucciones, de orientación a este joven Timoteo. Uno de los aspectos que va a enfatizar para esta iglesia es que se fije en la oración.
Y eso es lo primero que quisiera que revisáramos. Pablo da unas instrucciones acerca de la oración. Tengan su Biblia abierta, hermanos, 1 Timoteo 2, pasaje que nos acompañó a leer Betsabé, nuestra hermana. Y dice el versículo 1 y 2: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quiero resaltar en el texto bíblico 4 palabras que vienen del griego. La primera de ellas en el griego es deeseis. Casiodoro de Reina lo traduce esta palabra como una palabra que no es muy común en nuestro contexto actual: rogativas. Al menos yo no recuerdo haber escuchado a alguien que diga esta palabra, rogativas. No es una palabra común. Sin embargo, el sentido de la palabra, ese sí es muy común. De hecho, en la semana, en las actividades de nuestra iglesia, el sentido de esta palabra lo escuché 2 veces. El pasado miércoles, en la clase de los jóvenes, la maestra les decía: muchachos, les ruego por favor que nos apoyen en una actividad para el 31 de julio. Ruego. Ese es el sentido de esa palabra. Y la otra ocasión que la escuchaba era el mismo miércoles en el estudio bíblico, cuando dice el texto que le rogaron a Pablo que se fuera de esa ciudad. Rogar. Ese es el sentido de la palabra rogativas. ¿Así? Rogativas son un tipo de oración, pero son oraciones de ruego, es decir, peticiones ante una necesidad muy específica y con una necesidad muy grande. Un ruego no es nada más una petición, sino un ruego es muchísimo más profundo, con muchísimo más énfasis. Te ruego, por favor. Después hay una segunda palabra, hermanos. Entonces dice Pablo: les pido que hagan rogativas. Segunda palabra, proseucas, traducido como oraciones. Una cosa son los ruegos, que son muy específicos, y la segunda palabra que nos dice Pablo es oraciones, que es una palabra griega que se utiliza solamente en relación a Dios. La palabra ruego se usaba en relación a Dios, pero también le ruego al gobierno, le ruego a mi amigo, le ruego a las personas. La segunda palabra, oraciones, es exclusiva en mi relación con Dios. Los ruegos son diferentes en definición a las oraciones. Y es entonces que dice Pablo: les pido que hagan ruegos a Dios, esas peticiones especiales, pero también les pido que hagan esas oraciones directas con Dios, hablar con Él. Hay cosas que solamente Él puede entender de nuestra vida. Hay cosas que solamente Él conoce de nuestra vida. Esta palabra oraciones es más de índole general. Oramos porque nos vaya bien, oramos por nuestra familia, oramos por la salud. Te ruego por esta enfermedad de COVID, que es más específica. Ruegos, oraciones. Tercer palabra, hermanos, enteuseis, palabra que es de las más complejas de traducir. Casiodoro la traduce como peticiones. Pero no peticiones, lo repetimos con ruego, o no peticiones, pues viene lo mismo de oraciones. Esta palabra, cuando nos vamos en sentido griego, va sufriendo una serie de cambios a lo largo de su historia. En un principio, la palabra significaba encontrarse con una persona. Después, cuando decíamos esta palabra,
se entendía como tener una conversación íntima con esa persona. Y para la época en la cual ya está escribiendo Pablo esta palabra, se va entendiendo como presentarse ante una autoridad, ante un rey, para hacer una petición en específico. Así, cuando revisamos Reina Valera 1960, nos encontramos con peticiones. Cuando revisamos Reina Valera contemporánea, es más exacta la palabra, porque ahí la palabra que utiliza es intercesión. Esas peticiones es, sí, pedir, pero no pedir por uno, por eso está ruego. Esa palabra es interceder por la otra persona, e interceder ante una autoridad, que en este caso es nuestro Dios, por mi hermana, por mi hermano, por los demás. Pedir no en el sentido nuestro, pedir en el sentido de pensar en los otros. Os ruego, le dice a Timoteo, te exhorto a que se hagan ruegos, oraciones, peticiones o intercesiones. Y la cuarta palabra, hermanos, Eucaristías, se traduce como acción de gracias, la cual nos refleja un sentido que sí conocemos muchos de nosotros. La oración no solamente es pedirle a nuestro Dios, la oración es hablar con Él para darle gracias por todo lo que ha hecho. En los papelitos me mandaban de oración de intercesión, me decían 2 personas, doy gracias por todo. Esas son acciones de gracias. Solo para redondear este primer punto, hermanos, de los tipos de oración que Pablo le dice a Timoteo que se deben hacer y que lo exhorta a que se hagan. Les dice Pablo, te pido, te exhorto a que hagan ruegos, oraciones, intercesiones, acciones de gracias, pero no solo por los miembros de la iglesia local. Por eso le dice, por todos los hombres. Y claro, cuando leemos la palabra todos, de repente si nos vamos al ámbito literal, hermano, hay que pedir por todos los hombres, pues vamos a hacer una lista de 7.700 millones de personas que pues no vamos a acabar nunca. Entendemos que esta palabra todos es en un sentido general, por todos los grupos, por todos hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, vecinos, conocidos, amigos. Cuando dice la palabra todos es en general. Por reyes, cuando pedimos por los reyes, bien implícito que pides también por los súbditos. Si le va bien al rey, a los súbditos les va bien. Así que, hermanos de la iglesia Getsemaní, hagamos oraciones de este tipo en nuestra cotidianidad. Paso un segundo punto. Y es que el apóstol Pablo le dice ahora a Timoteo cómo se deben hacer esas oraciones. Haciendo una separación de las instrucciones que le va a dar a los hombres y las instrucciones que le va a dar a las mujeres. Comencemos con los hombres. A los hombres les va a dirigir un solo versículo, hermanos. Vean el versículo número 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nuevamente está aquí la palabra todos, en todo lugar. Y bueno, no es que vamos a andar en todo momento, todo el tiempo, sino se refiere nuevamente a un ámbito general. Si estamos en el transporte público, estar en comunicación con Dios. Si estamos en el templo, estar en comunicación con Dios. En el trabajo, en la escuela, que estemos en una relación y comunicación constante. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Pero lo otro que quisiera resaltar en este segundo punto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice que se debe realizar
levantando las manos. ¿Así? Algunos de nosotros seguramente habremos sido testigos en algunas comunidades que hemos visitado, donde los creyentes, pues ahí dice que levantemos las manos y entonces oran levantando las manos, porque ahí lo dice. Hay una manifestación física mientras está orando. Y no está mal, hermanos, pues ahí lo dice, ¿no? Pero quisiera hacer alguna observación. La iglesia primitiva, la iglesia que conoce Pablo, que se está formando en esos momentos de la historia, toma de base los hábitos y costumbres que tenía el pueblo judío. Nació en un entorno judío, tienen esas ideas, esas costumbres. ¿Y qué pasaba en el pueblo judío con respecto a las oraciones? Los hombres, los varones de la congregación, son los únicos que dirigían las oraciones en la sinagoga. El hombre es el que tomaba el papel del líder de la oración, y por eso la indicación que le da Pablo con respecto a la oración, ¿se la dirige a quién? A los hombres, porque son ellos los que la dirigían en la sinagoga, de donde toman toda esta base para ir construyendo la iglesia. Pero tomemos en cuenta, hermanos, que levantar las manos no era la única posición que existe para orar. A lo largo de la Sagrada Escritura sabemos que hay otras posiciones para orar. Hay pasajes donde nos dice que la gente está de pie orando a Dios. Hay pasajes donde nos dice que la oración se hacía con la cabeza inclinada. Hay oraciones que dice, ora a Dios levantados los ojos al cielo. Hay oraciones que dice, ora a Dios de rodilla. E incluso hay pasajes que nos refieren que la oración se hace postrados con el rostro hacia la tierra, en una posición muy, muy inclinada. Y claro, también existen las oraciones con las manos extendidas o levantadas hacia el cielo. Es decir, no hay una sola forma de orar. Puede ser con las manos levantadas, puede ser inclinado el rostro, puede ser cerrados los ojos. Hay varias formas. Pero en esta cuestión de levantar las manos, hay algo que no debemos perder de vista en las cartas de Pablo. De repente nos pasa en pasajes complicados que perdemos de vista el centro de la indicación del escritor. Nos fijamos en los detalles y perdemos la parte central. Nuevamente, versículo 8, hermanos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Y resalto esa palabra, santas, sin ira ni contienda. El centro del mensaje de Pablo, hermanos, no es la acción física, no es el evento físico de levantar las manos, sino el centro de este mensaje para los hombres es la actitud con la cual levantas esas manos. Dice manos santas. ¿Y qué entendemos como manos santas? Manos que están lejos del pecado. Manos que no están contaminadas con el pecado. Son manos que han combatido contra la tentación y han luchado, ayudados por el Espíritu Santo, contra el pecado. Es así que incluso hace la anotación Pablo, en esa santidad de nuestras manos, lejos de ira, lejos de contienda. El perdón humano debe estar presente en la oración de las personas, porque el perdón humano va acompañado del perdón divino. Dios nos perdonó. Por eso cuando dice, oren con las manos levantadas, pero son manos santas. No es tanto la posición, es la actitud. Santos, sin ira ni contienda.
Y entonces, sí, hermano, la invitación a la iglesia que te manía esta mañana es que oremos en todo lugar. Que oremos con los ojos cerrados como acostumbramos aquí en nuestro templo, en nuestra iglesia. Que oremos con las manos levantadas, de rodillas, inclinados, en la posición que nos lleve el Espíritu en ese momento a tener. Pero el centro es que oremos con el alma buscando a Dios, alejados del pecado. Que oremos con amor, con perdón entre nosotros. Y paso a un último punto. Pablo deja a los hombres, que son los que hacían las oraciones, por el contexto judío en el que vivían. Y ahora se va a enfocar en las mujeres. Pero ya no es tanto en las oraciones de las mujeres, porque las mujeres no oraban, sino en qué pasa con las mujeres de la iglesia. Y es un pasaje muy difícil y duro, que incluso causa mucha molestia cuando se lee en la actualidad. Pero para poder entender este pasaje, hermanos, es importante recordar el contexto que les mencionaba en la parte de la introducción. Pablo es un judío conocedor de la ley de los judíos y es hasta un defensor de esa ley. Por eso se presenta como fariseo de fariseos. Conoce las costumbres judías. Timoteo también conoce las costumbres judías porque fue educado por una mujer judía. Por ello, ambos conocen qué papel tenía la mujer en el contexto judío. Saben que son muy especiales para el pueblo, para Dios. Ellas son las encargadas de las actividades de la casa, de las actividades en la familia. Saben que hay momentos importantes en la historia del pueblo donde mujeres han tenido parte importante. Basta leer, y seguramente Pablo conocía ese pasaje, Timoteo conocía esos pasajes, de cómo tenían un gran aprecio y respeto por mujeres como Sara, como Ruth, como Esther, como Débora. También, seguramente tanto Pablo como Timoteo conocían aquella descripción de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Una mujer que está al pendiente de su familia, una mujer que está al pendiente de las necesidades de ella y de la familia y que incluso organiza para obtener recursos económicos para el sostenimiento de su familia. Pablo y Timoteo saben que la mujer tiene un papel muy importante, pero en el contexto judío ese papel importante es en la familia. En el ámbito religioso, ahí es otro asunto. Ahí es diferente la posición de la mujer, principalmente dentro de la sinagoga. Ahí en la sinagoga, la mujer no tenía tanta participación. De hecho, no se le permitía aprender la ley. No tenía una clase especial para que la aprendieran, para que la estudiaran. No. En el caso de la sinagoga, había un lugar especial para ellas, allá lejos. Lo que alcances a escuchar, eso es lo que te vas a quedar. No tomaban parte dentro del culto, de las actividades. Repito, ellas no oraban, no leían la Sagrada Escritura. Eso solamente lo hacían los hombres. La mujer, por ello, no tenía una autorización para hacerlo de manera pública, menos leer la Sagrada Escritura de manera pública, orar de manera pública. ¿Por qué? Porque haciendo eso le quitarían el honor a la congregación, a la sinagoga. Le quitaban valor a esa sinagoga. E incluso iban más allá. El maestro de la sinagoga, el rabí, ni siquiera podía hablar con ellas en público, porque le quitaban autoridad al maestro, al rabino. De ahí la importancia de allá en Juan 4, el encuentro de Jesús con la mujer que se pone a platicar con ella. Es un escándalo. Un maestro hablando con una mujer.
Eso no es concebible en el contexto judío. Esa es la posición de la mujer en el contexto judío religioso, familiar, que damos que es muy valorada. ¿Qué pasa en el contexto griego? Que también es el contexto en el que vive Pablo y vive Timoteo. Pablo fue educado en un mundo de cultura griega, aunque él también tenía nacionalidad romana. Timoteo conocía la cultura griega porque su padre era griego. Y ahí, en esa cultura, el papel de la mujer también era bajo. Religiosamente, imagínense, hermanos, las mujeres eran usadas en el templo de sus dioses para ejercer la prostitución sagrada. Para eso había mujeres en el templo. En el ámbito social, una mujer que se respetaba en la cultura griega tenía que vivir una vida lo más recluida posible, el menos de contacto que tuviera con el resto de la sociedad, llegando a vivir incluso en su casa en lugares donde solo el marido tenía acceso, libre acceso. No podía caminar sola una mujer por la calle. Y por ello, muchas mujeres, hermanos, de ese contexto griego, pues, ¿qué se dedicaban a hacer? Pues solamente se dedicaban a vestirse, a arreglarse, a ponerse bonita. ¿Qué otra cosa hacemos? Se peinaban de maneras muy elaboradas, muy caras. El texto que revisaba dice, un peinado llegaba a costar cientos de dólares, lo que hoy serían cientos de dólares, un simple peinado, tantas cosas que se ponían en el peinado. Hasta eran exageradas en los recursos económicos, porque ¿qué otra cosa hacía una mujer en ese contexto griego? Pablo y Timoteo conocen esos contextos, judío y griego. Vamos a la escritura, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Había que romper ese esquema de suntuosidad que se estaba dando en la iglesia cristiana naciente. Se arreglaban, pero se arreglaban de más. Eran exagerados en la forma en la que lo hacían. Busca el apóstol Pablo decirle a Timoteo que la mujer en la iglesia sea humilde, como Jesús lo fue. No que no se arregle, sino que no sea con todo eso que viene de esa costumbre griega, de gastarse muchos dólares para poder ir al templo. Pero nuevamente, no perdamos el verdadero centro de la indicación que da Pablo. Lo importante es que la mujer sea una mujer virtuosa, como lo escribe el libro de Proverbios. Porque ¿qué dice, hermanos, en el verso 10? Sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Pablo se enfoca, no tanto es la vestimenta, la vestimenta lo dice por el contexto en el cual se mueve, pero el centro del mensaje aquí es mujeres virtuosas, mujeres con buenas obras. La siguiente parte, versos 11 en adelante. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. En lo del peinado se enfocó Pablo en el contexto griego que se están moviendo, y ahora Pablo se mueve al contexto judío. La mujer no podía tomar la palabra porque se iba a interpretar como que se está insubordinando, como que se está creyendo más que los hombres, como que le está queriendo quitar el papel que el hombre tenía en el liderazgo de la iglesia. Y hasta se podría interpretar en ese contexto que hemos visto como un acto de rebeldía. Por eso le recuerda a Pablo
cómo es que la mujer está en la sinagoga, en silencio, en sujeción, en una posición de aprendiz, y hasta les da una explicación teológica a Timoteo con esto de Adán y Eva, del por qué esa ha sido la posición característica de la mujer. Pero nuevamente, hermanos, no perdamos de vista lo que está en el fondo de esta indicación. Cuando revisaba este pasaje, recordaba mis años de adolescencia, mis años de rebeldía, en donde platicaba con una amiga en la iglesia, una discusión sobre la ordenación de mujeres, diaconisas, ancianas, pastoras. Y tengo muy presente el argumento que ella me decía. Me decía: Marcos, yo digo que sí debe haber ordenación de diaconisas, pastoras, ancianas. ¿Por qué? Porque así les vamos a demostrar a los hombres cómo nosotros manejamos mejor a la iglesia. Ese es el sentido, hermanos. Nos iban a enseñar a los hombres cómo se deberían hacer las cosas. Por eso, dice Pablo, mucho cuidado. La posición no es de insubordinación, no es de rebeldía. Lo mejor es sumisión, silencio. Si el fondo que se argumenta para que la mujer hable y enseñe en el templo es el de demostrarle a los hombres que ellas pueden más que ellos, pues entonces no es el contexto adecuado, hermanos. No es la posición adecuada. Y por eso Pablo les dice: sigue como está, como ha venido funcionando las cosas. Vamos a ver en otras cartas cómo Pablo sí apoya mucho el ministerio de la mujer, cómo Pablo reconoce y saluda a grandes mujeres que han sido colaboradoras a lo largo de toda su trayectoria. Esa es la idea de Pablo con respecto a la mujer. A Timoteo le escribe de forma específica por el contexto en el cual se está moviendo. Era necesario en este momento aquí, en esta comunidad. Sin embargo, la posición de la mujer en las otras cartas y a lo largo del Nuevo Testamento es diferente. Pero Pablo, hermanos, incluso reconoce cómo el papel de la mujer es importante, porque la salvación es por creer en el Señor Jesucristo. Pero, hermano, el último versículo dice: se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Pablo en esta frase con la que cierra la posición de la mujer, más bien está reconociendo que hay una promesa en Génesis 3:15, hablando de la simiente de la mujer que va a derrotar a la serpiente. Probablemente también en esta frase se está refiriendo a aquella mujer que dio a luz al Hijo de Dios, a María. Las mujeres, hermanos, son importantes porque a través de ellas, a través de una de ellas, llegó el Salvador. Salvará engendrando hijos. El Salvador. Y lo que busca esta parte de la carta de Pablo no es imponer una cuestión de machismo. De hecho, él mismo, insisto, en muchas cartas, refleja otra cosa diferente a lo que conocemos hoy como machismo. Las mujeres lo acompañaron, lo ayudaron, colaboraron con él, sino que hay una idea que no se vayan a la superioridad con respecto a su posición ante Dios. La mujer en la iglesia permanece en fe. Últimas 4 palabras que dice ese versículo 15. La mujer en la iglesia debe permanecer en fe, en amor, en santificación, en modestia. Estas características las hemos visto en mujeres a lo largo de la historia de nuestra iglesia, a lo largo de los años. Actualmente hay mujeres con estas características, con fe, amor, santificación, modestia. Hay mujeres que han orado aquí en el púlpito, que han predicado aquí en el púlpito, que han enseñado públicamente, pero no es con una actitud para demostrarles
que nosotros podemos. Es una actitud de fe, amor, santificación, modestia. Por lo cual no hay motivos para cerrarles la oportunidad de participar activamente en el desarrollo del culto cristiano. Concluyo, hermanos. El apóstol Pablo le da consejos de oración a Timoteo. Indicaciones que son para la iglesia Getsemaní. Hagan ruegos, oraciones, intercesiones y acciones de gracias. Pero el apóstol Pablo también le da consejo a los hombres por el contexto en el cual él se mueve con respecto a estas oraciones. ¿Cómo orar? ¿Con las manos levantadas? Sí, pero más allá de la posición, con manos santas, alejadas del pecado, sin ira ni contienda. Y el apóstol Pablo le da consejos a Timoteo respecto a la posición de la mujer cristiana, pensando en ese contexto en el que se desenvuelve, pero teniendo en el centro que la mujer que hace el servicio a Dios con fe, amor, santificación, modestia, no por presunción, no por saltarse la autoridad, es valorada en la iglesia. Si lo hace así, hermanas, adelante. Si no, entonces lo mejor es seguir como se venía marcando en aquellos tiempos. Vamos a orar. Los invito a que nos pongamos en pie. Dios y Padre, gracias porque tu iglesia está formada por hombres y por mujeres. Gracias porque tú has dado dones a todas las personas. Hombres y mujeres tienen dones, tienen talentos. Gracias, Señor, porque a través de estos dones y talentos tú nos permites servirte. Te ponemos en tus manos la predicación de este día. Permítenos unirnos como iglesia, seguir tu enseñanza, Padre Santo, orar contigo, orar a ti, platicar contigo de manera constante, pero también permítenos entender cuál es nuestra labor como hombres, cuál es nuestra labor como mujeres. Danos sabiduría y gracias, Señor, porque en esta iglesia hay hombres y mujeres que te han servido y te seguirán sirviendo, porque su espíritu, su ánimo, su relación contigo es la adecuada. En el nombre de Jesús te estoy muy agradecido. Amén.